Bien, estamos ya en el segundo día de esta edición del Foro Psiquiátrico 2023, aquí en el Parador de Segovia, un lugar en el cual la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, que recordemos es filial de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, ha vuelto a recuperar la saludable costumbre de esos congresos anuales tras el parón obligado por la pandemia. Así que seguimos con esta serie de entrevistas. En un instante vamos a presentar a nuestra invitada, pero simplemente apuntar que este Congreso Regional de Madrid busca facilitar en la práctica la interacción científica de una manera cercana entre los psiquiatras, el colectivo de psiquiatras de la comunidad, y supone un ámbito de difusión de la actividad clínica, por una parte, pero también investigadora y social de la psiquiatría madrileña, proyectada cara a la sociedad, por una parte, a los medios y al resto de la psiquiatría nacional. Además, se aborda la percepción, y esto lo hemos comentado en otras entrevistas, de que en estos momentos difíciles esta especialidad, la psiquiatría, se está enfrentando ante determinadas e injustas agresiones ideológicas. En definitiva, un foro psiquiátrico que quiere ser un espacio de expresión, de ideas, de debate abierto y, por supuesto, accesible a todos. Doctora Mara Parellada, buenos días. Hola, buenos días. Encantado. La doctora Mara Parellada es profesora titular, es psiquiatra, evidentemente, y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Y la doctora ha participado en este foro psiquiátrico, en un foro de debate, nunca mejor dicho, hablando sobre diferentes cuestiones. El título genérico de este foro de debate es Cuestiones bioéticas en la actualidad psiquiátrica, y dentro de esas diferentes cuestiones, dentro de esas distintas cuestiones, la doctora ha hablado usted sobre aspectos psicopatológicos asociados a los cambios de sexo, ¿verdad? Claro. Es un tema, y yo no sé si atreverme a decir, un poco delicado desde el punto de vista de los no profesionales, porque últimamente se habla bastante, incluso se generan ciertas controversias. Así, si le parece, para hacer un enfoque inicial del tema, ¿qué aspectos a nivel psicopatológico usted destacaría o usted ha abordado en su intervención? Un poco delicado, no, súper delicado. Súper delicado, me he quedado corto. Absolutamente, está en todos los medios, está en todas las esferas sociales, no solo profesionales, sino legislativas y de todo tipo. Y yo lo que he querido con mi presentación es, lo primero, poner un punto de partida de intentando no confrontar, sino explicar, hacer un poquito de pedagogía de la situación en la que estamos hoy en día, de la terminología que se está utilizando, sí, de los cambios en la conceptualización de algunos términos, incluso conceptos que siempre hemos utilizado, lo cual me parece un punto de partida absolutamente básico para poder luego decir de qué estamos hablando, porque si no nos metemos en discusiones absolutamente estériles cuando distintas personas están utilizando los mismos términos para diferentes cosas. Claro. No, entiendo que quizá en el aspecto de la terminología que se utiliza, claro, por una parte, insisto, a nivel no profesional, a nivel social, entiendo que existe, o tengo la percepción de que existe una gran desinformación sobre absolutamente, este tema. Hay una desinformación enorme y a mí me preocupa especialmente. Yo soy psiquiatra de la infancia y adolescencia, y entonces a mí me importa especialmente, me preocupa el impacto que esto tiene en la educación de los chicos, porque estamos hablando de conceptos tan básicos como el sexo o el género, que de alguna manera hemos manejado, a ver, las palabras las utilizamos para comunicarnos y las utilizábamos de una manera compartida, pues el sexo como una condición biológica, ¿no?, de todos los animales, incluidos los seres humanos, y el género ya una expresión más social, estereotipada, convencional, compartida de cómo debería expresarse ese sexo, pero claro, que es absolutamente susceptible de cambio según el momento histórico o según las circunstancias sociales, cosa que no es aplicable al sexo. Entonces ahora estamos en una corriente de confusión intencional, yo creo, entre ambos, que yo creo que perjudica absolutamente a, bueno, pues la comprensión de cuáles son los problemas relacionados con ello y su manejo. Acaba usted de hacer referencia a esa cierta confusión intencional.
¿Eso es así? Explíquenos Sí. un poco, ¿a qué cree usted que se debe? ¿Cuáles o los orígenes de esa intencionalidad? Bueno, yo no, a ver, voy a entrar relativamente en ese tema, ¿no? Pero lo preocupante yo creo que es que hay una corriente de favorecer que imperen las realidades o las visiones o los fenómenos subjetivos respecto a las realidades un poco objetivas. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad, vivimos ya en un momento histórico desde hace mucho tiempo donde bueno, pues hay una corriente casi de intentar cuestionar absolutamente incluso el mundo material y constatado. Entonces, si yo confundo sexo y género, y entonces y si legislo y si nomino y si clasifico problemas confundiendo sexo y género, es imposible profundizar porque estamos en un punto de partida donde estamos incluso cuestionando que el sexo, tal y como lo entendíamos, sea una realidad más constatable, más natural, más objetiva, y el género sea una construcción social. Entonces, claro, se entienden perfectamente los movimientos, desde mi punto de vista, que intenten difuminar el concepto género, incluso llegar a abolirlo, incluso porque creo que ahí hay mucho de convención social y bueno, pues en cuanto una sociedad progresa, pues eso tiene que modificarse y el asignar un determinado género, expresión de género a un sexo concreto es algo que está razonablemente cuestionado. Claro. De ahí pasar a cuestionar la cuestión sexual, biológica, casi dicotómica, bueno, pues es un salto al vacío. Sí, sí, sí. No, por tanto, un primer aspecto que creo que debería quedarnos claro a todos es que sexo y género no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos conceptos absolutamente diferenciados. Muy diferentes, muy diferentes. Entonces partimos probablemente de una situación un poco rígida a nivel histórico, que las feministas llevan mucho tiempo intentando combatir, que tiene que ver con alinear un determinado sexo con un determinado género, funciones, roles sociales y demás, pero lo combatimos ahora mismo, bueno, pues como dicen aquellos, ¿no? Tirando el bebé por el desagüe, a la vez que el agua sucia. Claro. Bueno, entonces ahí es donde empieza el problema, porque entonces lo que se pone encima de la mesa y ejemplifica mejor esa confusión es cuando ya empezamos a hablar de identidad de sexo. La identidad tiene que ver con el género. La identidad es un constructo personal de cada individuo donde, bueno, pues uno se configura de forma diferenciada de los demás, de una forma única, personal, con unos valores, intenciones. Claro, entonces aquí es más que evidente que hace falta un gran trabajo, una gran labor de pedagogía social sobre este tema. Sí. Sí, esto es más que evidente. Ante un movimiento de deconstrucción claro, de algunas cuestiones compartidas, ¿no? Claro, porque cuando hablamos del concepto cambio de sexo, hay un sector de la sociedad, no vamos a entrar ahora en detalle, pero que esto le genera rechazo. Le genera, sí, lo digo bien, un rechazo, a veces, permítame la expresión, incluso patológico. ¿Esto hay modo de cambiarlo? Eso siempre va a pasar así, ¿no? Sí. Eso siempre que hay pues cuestiones rompedoras o disonantes, pues distintos sectores de la sociedad responden de una manera u otra. El problema es lo añadido. O sea, siempre, desde hace muchísimos años, se habla de transexualidad, de niños que desde muy temprano tienen un malestar muy profundo, muy mantenido, muy estable, respecto al sexo que tienen, y entonces quieren hacer lo que puedan por cambiarlo, y hay algo consistente, y eso de alguna manera, bueno, es algo que ha estado ahí presente desde hace muchísimo tiempo. Lo novedoso no es eso, lo novedoso es generar un paraguas tremendamente amplio que se llama trans, donde incluimos de forma tremendamente inclusiva, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con
disonancias entre el sexo y la expresión de género, pero para hablar de esas disonancias tenemos que tener un concepto estable de género, cosa que no es cierta, porque para cada individuo, para cada persona va a definir el rol de género masculino o femenino de una manera diferente. Entonces, si me empeño en que sea algo concreto para ver si eso es disonante o no con el sexo, claro, entonces tengo que marcar un estereotipo todavía más marcado del que estábamos utilizando a nivel social. Entonces, un poquito contradictorio y paradójico, pero... Sin duda, sin duda. El tema de la terminología que se utiliza cuando hablamos de aspectos asociados al cambio de sexo actualmente, bajo su criterio me refiero, ¿cómo cree usted que debería evolucionar o que debería variar? Bueno, yo creo que habría que mantener lo que es válido, lo que es compartido mayoritariamente, lo que tiene una constatación más objetiva, realista, científica, biológica, natural, como es el sexo, y entonces cuestionarse las cuestiones de género y adscribir conceptos como identidad claramente al género, pero no al sexo. Porque esto tiene mucho que ver y tiene mucha importancia de cara, pues, a movimientos sociales, políticos y de todo tipo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el registro civil. Es la primera vez que se registra una identidad. Entonces, no sé qué sentido tiene registrar una identidad. Se registran actos, hechos, pues que te casas, que te separas, que tienes unos determinados padres, un determinado sexo. Pero el dar el salto a registrar la identidad de género y encima llamarla identidad sexual y encima arrasar con el concepto de sexo, porque no es un añadido, es una sustitución. Entonces ahí empiezan los problemas, porque entonces, claro, es un registro que de qué sirve si es algo subjetivo, cambiante, y qué necesidad hay. Doctora Mara Parellada, a ver, cuando una persona decide, con conocimiento de causa, evidentemente, iniciar el proceso de cambio de sexo, el que sea, siempre o hasta qué punto es imprescindible o necesario, no sé, que esa persona, o en qué casos esa persona debería recibir asesoramiento o tratamiento psiquiátrico, porque no siempre ocurre eso. A ver, acompañamiento psicológico, psiquiátrico, desde mi punto de vista, en todos los casos de menores. En casos de menores, siempre. Sí, y ahí es donde yo me quiero meter, ¿no? Porque ahí es donde creo que el no facilitar eso es una negligencia institucional donde se priva a los menores del derecho a una atención médica y psicológica integral. Entonces, el no ofrecerles un acompañamiento, una comprensión terapéuticos, una valoración de si hay algo, un diagnóstico diferencial, de si hay algo que responde a ese malestar, que no sean lo que ellos creen que lo está respondiendo, con lo cual la solución o la determinación que tomen a lo mejor no va a resolver nada su problema. Privar a los menores de esto me parece un atentado contra sus derechos fundamentales de asistencia. Y en el caso de personas ya, digamos, mayores de edad, ¿en qué casos sería necesario ese acompañamiento psicológico, psiquiátrico? Yo no soy ninguna experta en psiquiatría de la transexualidad en adultos. No. Entonces, tampoco me quiero meter en lo que no es mi campo. Pero sí, en relación con eso, quiero comentar que, claro, dentro de lo que es el cambio o la afirmación de un género diferente, no tiene nada que ver el hablar de un cambio de sexo que implica unas medidas médicas y un cambio corporal, como puede ser una hormonación, una cirugía, o un cambio de género que implica una modificación de tu rol social, aspecto y expresión de género. Ahí nadie tiene nada que decir. Absolutamente nadie. Y entonces es un proceso que no siempre se está abordando de la forma escalonada que tiene que ser. Yo creo que lo verdaderamente moderno sería tener una sociedad donde uno pueda tener una expresión de lo que llamábamos género, pues absolutamente elegida, individual y libre. Sí, pero y ahí nadie tiene que meterse. Nos queda un camino por recorrer todavía, ¿eh? Muchísimo. Pero entonces se complica esto con que yo puedo decidir libremente cómo me visto, cómo me presento y
tal, lo cual me parece absolutamente incuestionable, a yo puedo pedir un tratamiento específico concreto que modifica mi biología, mi función reproductora. Entonces, ahí donde además se implica la labor del médico, ahí sí que hay mucho que decir. Y ahí yo creo que siempre es necesario ofrecer un asesoramiento psicológico. Sin duda. Antes me hablaba usted, y creo que es el momento de explicarlo, antes me hablaba usted, doctora, y creo que ahora es el momento de explicarlo, del incremento de la disforia de género de inicio súbito. Yo voy un poco perdido en esto, así que explíquenos, por favor, ¿de qué se trata? Bueno, esto es un fenómeno bastante reciente, así como le decía antes que la transexualidad es algo que, bueno, pues que ha estado ahí, ¿no? Es una cosa muy prevalente, es una cosa, bueno, pues que ha sucedido de forma puntual y que se reconoce desde hace mucho tiempo. La disforia de género es un fenómeno muy reciente que significa un malestar profundo, una condición de bueno, pues de desasosiego con el género, de inicio en la preadolescencia o adolescencia, sin haber manifestado ningún tipo de malestar al respecto en la infancia. Y entonces que aparece de forma sorpresiva, súbita, ¿no? de Por forma eso el súbita, concepto. donde uno no puede, bueno, pues hacer traquear o trastear o ¿no? Encontrar, bueno, pues elementos evolutivos de continuidad. Sino que y este fenómeno, algo. perdón, doctora, es relativamente nuevo, es decir, antes no se había diagnosticado. No, ahora es, bueno, los números no son claros porque es un fenómeno además muy rápido socialmente, entonces no están muy claros los números generales, pero es algo que ahora mismo está apareciendo en cualquier consulta de psiquiatría, de psicología, en todas las redes, en todos lados, y está modificando incluso, bueno, las características de las personas que acuden a las consultas de identidad de género. Antes eran mayoritariamente varones biológicos, ahora mismo es un fenómeno que sobre todo ocurre en mujeres adolescentes que de repente deciden, bueno, pues que se identifican con el género asignado opuesto al sexo que tienen. Entonces, claro, ahí empiezan los problemas, porque primero tampoco conocen el género asignado, pues ya digo, a nivel biológico es que deberíamos incluso prescindir de ello. Pero esto es algo nuevo incluso para ustedes, es decir, ¿qué reacción tiene usted, por ejemplo, o cualquier otro psiquiatra en la consulta cuando se le presenta un caso así? ¿Qué puede hacerse? Bueno, intentar entender el porqué. O sea, la adolescencia es una época compleja y este es un fenómeno complejo, donde uno no puede prever cuáles son las razones, los motivos o, bueno, pues el desarrollo, ¿no?, de esa aparición súbita de malestar. Entonces uno lo que tiene que hacer es, como cuando uno le aparece en la consulta con cualquier tipo de malestar, intentar entender de dónde viene, qué función tiene esa expresión sintomática, bueno, qué significado, qué necesidad y qué ventaja, ¿no? Y de dónde surge. Entonces, claro, lo que uno tiene que hacer es explorar y acompañar en la persona en ese desasosiego, en ese malestar, intentar entender si la interpretación que le está haciendo es la que parece que tiene sentido psicobiográfico en él y puede resolver su malestar o no. Pero este proceso me da la impresión, doctora, tanto por parte de ustedes, de los profesionales, como por parte de la persona que está en este proceso, que es pues eso, un procedimiento lento y complejo, sobre todo, ¿no?, para abordar los diferentes matices que se plantean durante ese intercambio de ideas entre el profesional de la psiquiatría y la persona que está inmersa en esa fase, ¿no? Sí, pero no solo por el tiempo de evaluación que lleva, evidentemente por la complejidad del fenómeno, sino por el tiempo en la vida de la persona. Claro, los adolescentes, como forma, cualquier adolescente que tenga un desarrollo natural, va a tener una etapa de conflictividad y de búsqueda de quién es, de qué quiere la vida, con quién se quiere juntar, de desarrollo de una identidad que luego resolverá y cristalizará en un ser único individual. Entonces, ese proceso no sucede de la noche a la mañana, ese proceso sucede a lo largo de años. Y por en medio uno puede cuestionarse todo. Si yo soy pues más progresista o más carca, si yo soy más femenino o masculino, si soy de ciencias o de letras, o si con quién me quiero emparejar.
Entonces, esos son procesos largos. Claro, el problema con estas cosas de las que estamos hablando es que de repente aparece el cuestionamiento de si yo soy más o menos femenino o tengo una orientación de un tipo u otro sexual, y entonces se quiere dar una respuesta inmediata y rápida con una solución cerrada. Ese es un problema, es una agresión contra el desarrollo. Y ahí sí que el acompañamiento del psiquiatra es básico, es fundamental. Para concluir, también me gustaría comentar, doctora Parellada, algunos apuntes sobre las disposiciones legales actuales y cómo algunas de esas disposiciones afectan, digámoslo así, a la función médica. Bueno, pues de varias maneras, ¿no? Una es la cuestión conceptual. Claro, si acuñas una nueva terminología, identidad sexual, sin hacer referencia en qué se diferencia eso del sexo, del género, tal y como lo entendíamos, ya tenemos un problema. Sí. Y que a la hora de entendernos, ¿no?, con los chavales que vienen a nuestro cuidado, ¿no?, porque cada uno igual estamos hablando de cosas diferentes. Si transmites la idea de que una voluntad, un deseo, una identificación es algo registrable, inmutable, pues ya estás también transmitiendo bueno, pues una necesidad a los menores de tener que dar sentido a las cosas a una velocidad que va en contra de su desarrollo. Si además cuestionas la posibilidad o facilitas la posibilidad de que se cuestione el acompañamiento terapéutico, ya estás bueno, pues haciendo una negligencia, como hablábamos antes, de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, pues implica de todas estas maneras, ¿no? Claro. Doctora, bajo su experiencia aquí en el Parador de Segovia, ¿cómo valora usted, y con esto acabamos, los contenidos en el que usted ha participado y el resto de ponencias? ¿Qué cree usted que significa para la psiquiatría el hecho de que se realicen foros de debate como este? Bueno, a mí me parece interesantísimo y absolutamente necesario por varios aspectos fundamentales. Primero, por juntar a personas que estamos en la profesión ya de una manera poco más senior, con personas en formación, y es un formato que permite debatir, discutir, no transmitir cosas cerradas ni cosas que están en los libros, claro, ¿no?, sino conjuntar la experiencia, la evidencia científica y el conocimiento y experiencia derivada, bueno, pues de los años de profesión, ¿no? Entonces yo creo que es un formato que es tremendamente útil, tanto para los que ya llevamos un tiempo como para los jóvenes, ¿no? Claro. Y un formato de interacción muy constructivo. Como acaba de decir la doctora Mara Parellada, Foro Psiquiátrico 2023, un espacio de expresión de ideas, de debates abiertos, accesible para todos. Doctora, pues muchísimas gracias, muy amable. La doctora Mara Parellada, recordemos, es psiquiatra y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.